Hola parceros de YouTube. Hoy les traigo la parte número 4 de mi serie de videos sobre algunos clubes de fútbol que han desaparecido en los países que conforman la CONMEBOL, teniendo a Argentina como el país en turno. Cabe destacar que no voy a mencionar a todos y cada uno de los equipos que se han extinguido en dicha nación, ya que hay algunos clubes de los que no pude encontrar información alguna, o simplemente no me parecieron tan relevantes como los que verán a continuación. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Club Columbian. Apodo: no tuvo. Fundación: 1911. Desaparición: 1919. El Club Columbian fue un club de fútbol que jugó en la primera división argentina durante la era amateur de ese país, siendo el precursor del actual Club Almagro. El 6 de enero de 1911 un grupo de jóvenes oriundos de Galicia fundaron un club con el nombre Pontevedra Sporting Club. Estos jóvenes eran los dueños de un almacén de la ciudad de Buenos Aires y eran oriundos de la región española de Pontevedra. En 1913 se inscribieron en la Federación Argentina de Fútbol con el nombre de Club Hispano Argentino, finalizando su primer campeonato en primera división en la posición número 6. En 1914 recibieron el aporte de un grupo de socios de Argentino de Quilmes, residentes en Capital Federal, tras un desacuerdo con directivos de este club. En 1915 se unieron a la Federación Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol, y el club finalizó en la posición número 17 de la Liga Reunificada. En el año 1916 el club hispano-argentino pasó a llamarse Columbian y concluyó en la posición número 16. En el año 1918 se salvó del descenso, finalizando antepenúltimo. En el año 1919, a pesar de encontrarse en la máxima categoría, sufrió graves problemas económicos por lo cual estuvo a punto de desafiliarse, siendo su último partido en primera el 6 de julio de 1919 contra Boca Juniors en la sexta fecha. Hábilmente, los dirigentes del recientemente ascendido Club Almagro propusieron que el Columbian se fusionara a su club, lo cual se llevó a cabo, cambiando su nombre a Sportivo Almagro y evitando la desafiliación. Club Las Rosales. Apodo: no tuvo. Fundación: 1899. Desaparición: 1904. Las Rosales fue un club de fútbol argentino del barrio de La Boca, que al fusionarse con el club vecino Santa Rosa dio nacimiento a River Plate. No es mucha la información que se tiene acerca de Las Rosales, pero de lo que sí no hay dudas es de que junto a Santa Rosa formó River Plate, uno de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina y del mundo. Algunas fuentes sostienen que el Club Las Rosales fue fundado en 1899 con el nombre de Juventud Boquense por un grupo de estudiantes del Colegio Industrial y Comercial. Posteriormente fue reorganizado con el nombre de Las Rosales, en honor a un buque hundido en el Río de la Plata en el año 1892. Club Social y Deportivo Textil Mandillú. Apodo: algodonero. Fundación: 1998. Desaparición: 2016. El Club Social y Deportivo Textil Mandillú, comúnmente conocido como Textil Mandillú, fue un club de fútbol de la provincia de Corrientes, fundado el 22 de diciembre de 1998 y fusionado con Club Deportivo Mandillú en junio de 2016. La institución deportiva disputó varios torneos nacionales organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, como el Torneo Federal A, Torneo Argentino B y la Copa Argentina. A nivel regional disputaba encuentros oficiales en la Liga Correntina de Fútbol, donde fue campeón en varias ocasiones. En 1993, el presidente del Club Deportivo Mandillú, Eduardo Seferian, intentó convertir la institución deportiva en sociedad anónima como una forma de resolver los graves problemas económicos de la institución, pero la AFA no permitió la transacción. Sin embargo, en 1994 un miembro del Parlamento argentino adquirió el club y para ese entonces, Mandillú contrató a Diego Maradona como entrenador, y también convocó al portero internacional Sergio Goycochea al equipo. El proyecto fue un gran fracaso, debido a que Mandillú hizo una campaña decepcionante en el Clausura de 1995, siendo relegado a la segunda división. Sin líderes visibles para gestionar el club y con grandes deudas que no podían pagar, Mandillú fue desafiliado de la Liga Correntina, disolviéndose posteriormente.
En 1998, un grupo de ex-directivos y aficionados de Mandillú decidió formar un nuevo club, originalmente llamado Deportivo Textil, añadiéndose la palabra Mandillú un poco más tarde, con la intención de mantener el alma del club original. En 2016 el club se fusionó con el original Club Deportivo Mandillú, volviendo a ser el original Mandillú que representará a los algodoneros. Club Social y Esportivo Buenos Aires. Apodo: Algos. Fundación: 1910. Desaparición: 1960. El Esportivo Buenos Aires fue un club de fútbol de Argentina con sede en la ciudad de Buenos Aires. Fue fundado el 1 de febrero de 1918 producto de la fusión entre los clubes Buenos Aires Isla Maciel y Club Esportivo Argentino, este último conformado como Club Petrolero en 1915 por un grupo de ex integrantes de Boca Juniors, descontentos con el manejo institucional del club. No obstante, en los registros oficiales de la Asociación Argentina de Fútbol, figuraba como fecha de fundación del club el 19 de octubre de 1910. Comenzó oficialmente su actividad futbolística en 1918 como parte de la división intermedia de la Asociación Argentina de Fútbol, en la que el Buenos Aires Isla Maciel se desempeñaba desde 1913. Luego de jugar en la división extra en 1919, al año siguiente, el Esportivo Buenos Aires pasó a formar parte de la primera división de la Asociación Amateur de Fútbol, debutando el 18 de julio de 1920 frente a Estudiantes de Buenos Aires. En la máxima categoría del fútbol de Argentina permaneció hasta 1930, alcanzando el quinto puesto en las temporadas 1923, 1924 y 1925. Tras la escisión de los principales clubes para formar la Liga Argentina de Fútbol en 1931, el Esportivo Buenos Aires se integró a la Asociación de Fútbol Amateurs y Profesionales. Asimismo, el 1 de mayo de ese año concretó su fusión con el Club Social Buenos Aires, que había surgido a comienzos de los años 1920 gracias a la fusión del Club Esportivo Belgrano y el Club Villarreal, con lo que pasó a denominarse Club Social y Esportivo Buenos Aires. Club Atlético Defensores de Almagro. Apodo: Cadense. Fundación: 1945. Desaparición: 1971. Club Atlético Defensores de Almagro es un club social argentino del barrio de Valvanera. La institución fue muy reconocida en otras épocas, en las que inclusive consiguió ganar el torneo de Primera D del año 1970. Debido a la gran popularidad que tenía el fútbol entre sus miembros, el club se afilió a la AFA para jugar la Primera D, en esa época llamada Tercera de Ascenso. En el torneo de 1970, Defensores de Almagro obtiene el título de la Primera D, bajo el nombre de Primera de Aficionados, luego de finalizar primero en la zona sur con 32 puntos. El equipo ganó 15 partidos, empató uno y perdió un solo encuentro. En el octagonal final, Defensores terminó con 21 puntos producto de 9 victorias, 3 empates y 2 derrotas, obteniendo de esta manera su único título y un lugar en la Primera C. En 1971 Defensores de Almagro jugó en Primera C, donde el equipo no hizo un buen desempeño y descendió nuevamente a Primera D. Poco después, el club se desafilió de la AFA y no volvió a jugar un torneo profesional. Hoy en día, la institución se centra en el fútbol de niños y jóvenes. Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Apodo: Algos. Fundación: 1910. Desaparición: 1960. El equipo de fútbol participó en los campeonatos de Primera División durante la era amateur. Tras ser campeón de Segunda División en 1909, Gimnasia y Esgrima ascendió a la mencionada Primera División, que disputó entre los años 1910 y 1917 y fue subcampeón en 1913. En 1917, el club desciende a la división intermedia, tras finalizar en el puesto 20 sobre 21 equipos. En 1912, Gimnasia y Esgrima fue parte de la primera escisión del fútbol argentino, debido a un conflicto causado por la posición del club sobre la venta de entradas para los partidos de fútbol. El club declaró que sus miembros no debían pagar entradas para ver los partidos del primer equipo de fútbol, por su condición de tal. Esto les permitió participar de todas las actividades, incluido el acceso gratuito al estadio. El club también reclamó un mayor porcentaje de los ingresos por boletos vendidos.
El conflicto se mantuvo hasta que Gimnasia decidió desafiliarse de la asociación el 14 de julio de 1912, con el establecimiento de una nueva liga, la Federación Argentina de Fútbol, que fuese presidida por el propio Ricardo Aldao. Otros clubes apoyaron la postura de Gimnasia y Esgrima, y se unieron a la nueva liga, como el Club Porteño, el Club Estudiantes de La Plata, el Club Atlético Independiente, y otros equipos de la segunda división. La nueva liga organizó sus propios campeonatos de 1912 hasta 1915, cuando las dos ligas se fusionaron en la Asociación Argentina de Fútbol, poniendo fin al conflicto. El club posteriormente se desafilió de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque el fútbol se ha mantenido como uno de los deportes practicantes dentro del club hasta la actualidad. Lomas Athletic Club. Apodo: Tricolor. Fundación: 1891. Desaparición: 1909. Este equipo es considerado como el dominador en este deporte durante el siglo XIX, cuando el juego estaba en sus comienzos en Argentina. Como ya se mencionó en la parte anterior, el escocés Alexander Watson Hutton es generalmente reconocido como el padre del fútbol argentino, después de la fundación de la English High School, formando el club de fútbol de Alumni, integrado por sus alumnos. Pero al mismo tiempo, el inglés Wilson Hayward, fundador de la Lomas Academy, enseñó a sus alumnos a jugar al fútbol, que luego formarían el equipo de Lomas Athletic. En 1893, la Asociación del Fútbol Argentino se creó para organizar el primer campeonato oficial de fútbol. Ese año, Lomas Athletic ganó el certamen, seguido de otros 5 consecutivos. Durante ese tiempo, hasta 1898, fueron prácticamente invencibles ya que ganaron 46 de sus 60 partidos, empataron 11 y perdieron solo 3 durante esos 6 años, de acuerdo con los registros oficiales. Más tarde, el rugby se convirtió en el deporte más popular del club, y esto debilitó gradualmente al equipo de fútbol. Si bien siguieron jugando el campeonato de fútbol por otros 11 años, el club terminaba siempre muy bajo en la tabla a finales de cada campeonato, y además, el gran crecimiento de popularidad hacia el fútbol por parte de los argentinos fortalecía a los demás clubes. Luego de terminar entre los últimos 10 equipos de la liga en 1909, su última aparición fue en la primera ronda de la Copa de Competencia Jockey Club contra Estudiantes de Caseros, perdiendo el partido por una estrepitosa goleada de 18-0, retirándose del deporte permanentemente en 1909. Club Atlético Piraña. Apodo: Algos. Fundación: 1942. Desaparición: 1980. El Club Atlético Piraña es un club de fútbol de Argentina situado en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, y fundado el 12 de septiembre de 1942. Su primer presidente, Alcides Solé, era amigo de Jaime Sarlanga, gran goleador de cuna tigrense pero con paso por Ferro y apogeo, en ese momento, en Boca. Como a Sarlanga lo llamaban Piraña, a Solé le gustó el nombre y honró a la nueva institución con el apodo de un futbolista. Piraña se afilió a la AFA en 1961 junto con Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine, entre otros. Por otro lado, su primer partido oficial lo jugó contra otra institución humilde, pero de Sarandí, el Arsenal. Ese día no hubo ni vencedores ni vencidos, al terminar el encuentro por un empate a un gol. Piraña siguió jugando en Primera B, hasta que 1978 dio la gran sorpresa. El equipo que era dirigido por Marino Colágero clasificó para la ronda final por el título, consiguiendo ascender. Ya en la Primera C, en 1979, el equipo ocupó el último puesto tras ganar solo 2 de 38 partidos, por lo que se despidió de la AFA el 30 de agosto de 1980, ya que pese a derrotar a Cañuelas 1-0, quedó último en la tabla y fue desafiliado por un año. Como el fútbol era deficitario y ponía en riesgo la continuidad del club, los directivos decidieron desvincularse de la AFA y no participar más en sus torneos. Con la suspensión de las afiliaciones en vigencia, nunca más pudo el pequeño club de Parque Patricios volver al ruedo, por lo que su presencia y el recuerdo de sus hazañas y desventuras cada vez se hacen más lejanos. Club Atlético Porteño. Apodo: Teño. Fundación: 1895. Desaparición: 1931. Este club actuó en la primera división hasta 1928, año en el que descendió a sección B.
Cabe destacar que el club logró el campeonato en 2 ocasiones, que fueron las de 1912 y 1914 respectivamente. En 1931 se desafilió, pero permaneció activo en otros deportes, tales como el rugby, el que actualmente practica en la Unión de Rugby de Buenos Aires, en sus instalaciones en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. En su época futbolística su estadio tuvo la primera tribuna de cemento de la ciudad de Buenos Aires, que se erigía en la avenida Valentín Alsina en el barrio de Palermo. Saint Andrews Scott School. Apodo: Rayados. Fundación: 1891. Desaparición: 1894. La influencia escocesa está arraigada en el fútbol argentino desde el primer campeonato que se jugó con el título obtenido por Saint Andrews Scott School, compartido con Old Caledonians Football Club. El primer campeonato de Argentina se jugó en 1891, disputándose entre el 12 de abril y 6 de septiembre. Con la organización de la Asociación del Fútbol Argentino, entidad fundada ese mismo año por Alec Lamont del Colegio Saint Andrews, 6 equipos se inscribieron para formar parte del torneo, aunque finalmente participaron solo 5. Saint Andrews Scott School, Old Caledonians Football Club, Buenos Aires al Rosario Railway, Belgrano Football Club y Buenos Aires Football Club. Hurlingham Football Club se inscribió pero no llegó a disputar ningún partido. Ante la igualdad en el primer puesto de Saint Andrews y Old Caledonians, la organización reconoció a ambos equipos como campeones, aunque se debió jugar un partido el 13 de septiembre, en el Flores Polo Club, para determinar cuál de los dos equipos se haría con el único juego de medallas disponibles. El partido finalizó con victoria de Saint Andrews por 3-1, con 3 goles de Charles Douglas Moffat por parte del vencedor, y 1 de Elliot Wilson por parte del derrotado. La obtención del primer título del fútbol argentino le otorgó una singular fama por aquellos días, influenciando incluso el primer escudo de Independiente, por aquel entonces Independiente Fútbol Club, creado alrededor de 15 años más tarde de dicha conquista, el cual luce la entidad de Avellaneda cuando utiliza su vestimenta alternativa. A pesar del logro de 1891 el torneo se disolvió para 1892, y no participó del torneo de 1893. El conjunto se afiliaría para 1894 en donde logró 3 victorias y 7 derrotas, destacando la derrota por 7-0 ante Lobos Athletic como local. El último encuentro lo perdió por 2-0 ante el campeón Lomas Athletic, así que los 6 puntos obtenidos y haber quedado penúltimo lo llevó a la desafiliación, siendo el último torneo en el que participaría. Belgrano Athletic Club. Apodo: Marrón. Fundación: 1896. Desaparición: 1916. Belgrano ha participado de las competencias de fútbol desde 1896, ganando 3 campeonatos, 1899, 1904 y 1908, y 3 copas, Thai Cup y Copa de Honor. Sin embargo, la escasez de títulos desde 1908 lo llevó a retirarse del amateurismo en 1916. Su último torneo disputado fue la Copa Jockey Club de 1916, en donde venció a Ferrocarril Oeste por 4-1, y quedó eliminado al perder 3-0 ante Independiente en los 16avos. Club Defensores de Corrientes. Apodo: Defe. Fundación: 1960. Desaparición: 1969. Defensores de Corrientes fue un club de fútbol de Argentina, ubicado en San Nicolás, uno de los 48 barrios de la porteña ciudad autónoma de Buenos Aires. El club militó 8 temporadas en la categoría primera de aficionados del fútbol argentino, hoy conocida como Primera B, torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. En 1961, el club se afilió a la Asociación del Fútbol Argentino y permaneció durante varios años. El Consejo Directivo de la Asociación del Fútbol Argentino concedió la afiliación a Defensores de Corrientes, junto a otros 6 clubes. En 1961 el club debutó en competición nacional, en la tercera categoría del fútbol argentino junto a otros 23 equipos. El club contó con el apoyo del gobierno de la provincia de Corrientes y funcionó como semillero del Club Deportivo Mandillú. Defensores de Corrientes permaneció activo hasta la temporada de 1968, donde disputó sus últimos 22 partidos oficiales.
En su última campaña, el club terminó en la última posición, con un balance de 2 partidos ganados, 1 empatado y 19 perdidos, con un total de 5 puntos en la clasificación final. En 1969 participó de un encuentro perteneciente a la Copa Argentina de dicho año, pero se desafilia de la Asociación del Fútbol Argentino y se concreta su desaparición. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Como ya lo dije anteriormente, no coloqué a todos y cada uno de los clubes que desaparecieron en la República Argentina, ya que no pude encontrar una buena cantidad de información sobre estos equipos. Tal y como ya lo hemos hecho anteriormente, en los comentarios he dejado el nombre de 2 naciones sudamericanas para que ustedes elijan el país con el que seguiré esta serie, a través del número de pulgares arriba que obtenga cada uno de mis comentarios. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. No olvides compartir este video. Chao.